Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy tengo un tema que les va a encantar, uno de esos que encienden la mecha de la conversación y que nos dejan pensando. Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante, a veces turbio, y siempre apasionante mundo de las telenovelas turcas. Drama, amor, intriga y por supuesto los rumores, esos pequeños efervescentes que condimentan cada historia y la hacen aún más sabrosa. Hoy vamos a desentrañar un episodio de proporciones épicas, la relación, las idas y venidas, y las supuestas maquinaciones que rodearon a una de las parejas más queridas y también más problemáticas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no solo eso, mi gente, vamos a bucear en la profundidad del asunto, porque hoy no nos conformamos con la superficie. Hoy vamos a desentrañar la verdad detrás de un rumor que corrió como la pólvora, un rumor que susurró secretos en cada rincón de Internet y que aún hoy sigue generando debate porque, según las habladurías, querían separarlos. ¿Quiénes estaban involucrados? ¿Qué intereses se escondían tras esa supuesta cortina de humo? Y lo más importante, ¿qué hay de cierto en todo esto? Sí, así como lo oyen. Vamos a explorar las razones, las estrategias y las presuntas maquinaciones que, según las habladurías, intentaron separar a esta pareja que nos regaló tanta magia en pantalla y fuera de ella. Vamos a analizar cada pista, cada declaración, cada detalle que nos acerque a la verdad. Y para hacerlo aún más jugoso, vamos a diseccionar las palabras del mismísimo Kerem Bürsin. Porque sí, mi gente, el mismo Kerem ha hablado, y ha dejado caer unas cuantas bombas que nos obligan a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, la presión de la industria, y el precio que a veces se paga por el amor. Ya sé que están ansiosos por saberlo todo, que la curiosidad los carcome, y que la espera se hace larga. Así que no los voy a hacer esperar más. Pero antes de que empecemos este viaje por los laberintos del corazón y el drama, quiero pedirles un favor enorme, un favor que para mí significa mucho. Si son nuevos por aquí, o si ya son viejos lobos de mar en mi canal, pero aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse. Suscribirse es gratis, y a mí me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenido que tanto les gusta. Me da la energía, la motivación y el impulso para seguir investigando, para seguir creando y para seguir compartiendo estas historias que tanto nos apasionan. Así que por favor, no duden en darle al botón de suscribirse. Es un pequeño gesto que hace una gran diferencia. Y por supuesto, activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Ya saben, cada semana hay chisme fresco, análisis profundos y la mejor compañía para los amantes de las series turcas. Ahora sí, arrancamos con el drama. Prepárense para el viaje. La historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, como la de tantas otras parejas que hemos visto en la pantalla, comenzó en el set de rodaje. En este caso en el set de la exitosa serie Love is in the Air, o Sen Kalkam en turco. Una serie que se convirtió en un fenómeno mundial, conquistando corazones en innumerables países y generando una legión de fans absolutamente entregados. La química entre ellos como Eda y Serkan fue innegable, palpable, casi eléctrica. Bastaba con verlos en pantalla para sentir la chispa, la complicidad, la conexión que los unía. Y esa chispa, esa magia, se extendió fuera del plató. Su relación, que en un principio fue solo un rumor, un susurro entre bastidores, se convirtió en el centro de atención. Los fans enloquecieron, las redes sociales explotaron con comentarios, teorías y especulaciones. Los medios de comunicación, siempre ávidos de historias de amor y de drama, se volcaron sobre ellos, acosándolos con preguntas, persiguiéndolos con sus cámaras y diseccionando cada uno de sus gestos, de sus miradas y de sus palabras. El amor de ficción se transformó en realidad, y para muchos, esta historia fue como un cuento de hadas moderno, una fantasía hecha realidad. La pareja perfecta, los protagonistas de su propia historia de amor, viviendo felices para siempre. Pero como en toda historia, por muy idílica que parezca, el camino no estaba exento de obstáculos. Y es aquí donde entran en juego los rumores, las especulaciones, las intrigas y las voces que supuestamente querían separarlos. ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón, la que nos ha mantenido pegados a la pantalla durante horas, la que ha generado debates acalorados en redes sociales y la que ha despertado la curiosidad de todo el mundo. ¿Qué se escondía tras las bambalinas de esta historia de amor? Uno de los rumores más persistentes, que se extendió como la mala hierba y que echó raíces en la mente de muchos, fue que los intereses de la industria estaban en juego.
Se decía con insistencia y con supuesta seguridad que algunos productores directivo S de la televisión turca y empresarios importantes veían con malos ojos la relación de Kerem y Hande. ¿El motivo? Presuntamente temían que su romance fuera perjudicial para sus carreras profesionales, que los distrajera de sus proyectos y que, en última instancia, afectara a sus ingresos. Argumentaban con frialdad y con lógica empresarial que la exposición mediática constante, el acoso incesante de los paparazzi y la implacable presión de los fans podían afectar su desempeño profesional. La sobreexposición, decían, podía desgastar su imagen, generar fatiga en el público y, por lo tanto, disminuir su valor comercial. Además, se especulaba, y con bastante fuerza, que algunos empresarios poderosos veían en Hande Erçel un activo muy valioso, una joya que había que proteger y explotar. Su imagen, su fama y su enorme número de seguidores en redes sociales la convertían en un imán para las marcas y los anunciantes. Era una máquina de hacer dinero, un rostro codiciado, una influencia en potencia. Se decía que querían controlarla, que querían que tomara decisiones que beneficiaran sus propios intereses, y que la relación con Kerem era un obstáculo, un elemento distracte que podía poner en peligro sus lucrativos contratos y sus prometedoras oportunidades. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Hasta qué punto fueron reales estas intenciones? ¿Fueron manipulados? ¿Fueron víctimas de una conspiración orquestada desde las sombras? ¿O simplemente se trató de una tormenta perfecta, una confluencia de factores que, sin necesidad de una conspiración, generaron presiones y tensiones que finalmente terminaron por afectar la relación? ¿Qué dijo Kerem Bürsin al respecto? ¿Fue él consciente de estas supuestas maquinaciones? Pues bien, las declaraciones de Kerem Bürsin, como ya les adelantaba al principio, han sido bastante reveladoras. Aunque nunca ha entrado en detalles específicos, ni ha nombrado a nadie directamente, sí ha dejado entrever, de manera sutil pero inequívoca, que existió presión, que hubo gente que no veía con buenos ojos su relación con Hande y que la industria, con sus luces y sus sombras, influyó en el devenir de su historia de amor. En varias entrevistas, Kerem ha hablado sobre la dificultad de lidiar con la fama, con la exposición mediática y con la intromisión constante en su vida privada. Ha mencionado con frustración que en ocasiones sintió que su libertad estaba limitada, que no podía hacer lo que quería, que tenía que tener mucho cuidado con lo que decía, con lo que hacía y con los lugares que frecuentaba. Ha hablado de la sensación de estar siempre bajo vigilancia, de ser observado, analizado y juzgado por cada uno de sus actos. Además, Kerem ha destacado con vehemencia la importancia de la privacidad y de la autenticidad. Ha defendido el derecho de cada persona a vivir su vida como le plazca, sin tener que rendir cuentas a nadie. Ha reivindicado la necesidad de ser fiel a uno mismo, de seguir los dictados del corazón y de proteger los sentimientos y las relaciones personales por encima de todo. Y ha dejado claro con firmeza y con determinación, que no estaba dispuesto a ceder ante las presiones externas, ni a traicionar sus valores por complacer a nadie. En una de las entrevistas más comentadas y analizadas, Kerem fue preguntado directamente sobre los rumores de que existieron personas que intentaron separar a Hande y a él. La pregunta fue directa, sin rodeos, y la expectación era máxima. Su respuesta, como era de esperar, fue ambigua pero al mismo tiempo contundente, reveladora y llena de matices. Hay cosas que son complicadas, dijo con un dejo de tristeza y de resignación. Hay mucha gente que tiene opiniones, que tiene intereses y que intenta influir en las decisiones de los demás. Pero al final, lo importante es lo que uno siente, lo que uno quiere y lo que uno decide. Esa frase, hay cosas que son complicadas, resonó en los oídos de miles de fans y de seguidores de la pareja. Para muchos fue una confirmación sutil pero clara de la existencia de presiones externas, de la injerencia de terceros en su relación. Fue una especie de guiño, de reconocimiento, de complicidad. Otros, en cambio, pensaron que simplemente estaba hablando de la dificultad de mantener una relación bajo el ojo público, de las dificultades de conciliar la vida personal con la fama y con la exposición mediática. Pero, más allá de las declaraciones de Kerem, ¿qué otras pistas tenemos? ¿Qué otras evidencias sugieren que hubo intentos de separar a la pareja? ¿Qué detalles podemos analizar para llegar a nuestras propias conclusiones? Pues bien, analicemos algunos detalles, sumerjámonos en los entresijos de la historia, y tratemos de armar el rompecabezas. Primero, la actitud de los medios de comunicación. En general, la prensa turca, como ya he mencionado, siempre ha sido muy intrusiva con la vida privada de los famosos.
La prensa del corazón, en particular, es conocida por su afán de escándalo, por su búsqueda constante de noticias jugosas y por su capacidad de convertir cualquier rumor en una noticia de primera plana. Sin embargo, en el caso de Kerem y Ande, la presión mediática fue especialmente intensa, casi obsesiva. Los paparazzi los perseguían a todas partes, incluso en sus momentos de intimidad. Los medios de comunicación publicaban noticias y rumores constantemente, magnificando cualquier pequeño detalle, exagerando cualquier conflicto y alimentando la especulación constante. Las redes sociales se inundaban de especulaciones, de análisis exhaustivos, de teorías conspirativas y de rumores que en muchos casos resultaban ser infundados. Segundo, la reacción de los fans. Aunque la mayoría de los seguidores de la pareja estaban felices con su romance y celebraban cada muestra de cariño y de afecto, también hubo algunos que se mostraron críticos y que en ocasiones, incluso llegaron a ser hostiles. Algunos fans, con una mentalidad un tanto posesiva, acusaban a Ande de querer aprovecharse de la fama de Kerem, de utilizarlo para impulsar su propia carrera. Otros, por su parte, criticaban a Kerem por no ser lo suficientemente bueno para Ande, por no estar a la altura de sus expectativas. Estas críticas en ocasiones se intensificaron, se volvieron personales y se tradujeron en ataques en redes sociales y en comentarios malintencionados en plataformas online. Tercero, los proyectos profesionales. Después del éxito arrollador de Love is in the Air, Kerem y Ande tomaron caminos separados en lo profesional. Kerem protagonizó otras series, consolidando su carrera como actor y demostrando su versatilidad en diferentes géneros. Ande, por su parte, se enfocó en proyectos publicitarios y en su creciente carrera como influencer. Aunque ambos continuaron cosechando éxitos, algunos interpretaron esta separación profesional como una señal de que estaban distanciándose, de que la relación estaba en crisis, de que algo no andaba bien. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Realmente hubo un complot orquestado para separar a Kerem y a Ande? ¿Fueron víctimas de una conspiración maquiavélica? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es compleja y multifacética. Es probable que no haya existido un complot perfectamente orquestado por una sola persona o grupo. Es poco probable que alguien con nombre y apellido se haya dedicado a sabotear la relación de Kerem y Ande. Sin embargo, sí es probable que existieran presiones, intereses contrapuestos y estrategias, quizás sutiles y no siempre conscientes, para influir en la relación y para moldear, de alguna manera, el rumbo de sus vidas. La industria del entretenimiento turca es, como ya he mencionado, muy competitiva y a veces despiadada. Los intereses económicos suelen estar por encima de las relaciones personales y las ambiciones profesionales, en ocasiones, pueden nublar el juicio y la ética. En este sentido es importante destacar, como ya lo hice antes, que Kerem y Ande son personas muy fuertes, con personalidades muy definidas y con una gran capacidad de decisión. Ambos son profesionales talentosos y exitosos, con una gran inteligencia emocional y con una clara conciencia de sus propios valores. Por lo tanto, es poco probable que se dejaran manipular por las presiones externas, o que se dejaran llevar por las intrigas y por las habladurías. Seguramente tuvieron sus propios motivos y sus propias razones para tomar la decisión de separarse. A pesar de los rumores, de las especulaciones y de la intensa presión mediática, Kerem y Ande mantuvieron una relación sólida durante mucho tiempo. Compartieron momentos inolvidables, viajaron juntos, se apoyaron mutuamente en sus carreras profesionales, y demostraron, al menos públicamente, que el amor puede sobrevivir a la fama, a la fortuna y a las presiones del mundo del espectáculo. Fueron, en muchos sentidos, una pareja admirable, un ejemplo de cómo compaginar el éxito profesional con la vida personal. Finalmente, la pareja anunció su separación a principios de 2022. Aunque no se dieron detalles concretos sobre las razones de la ruptura, ambos afirmaron que se trataba de una decisión tomada de mutuo acuerdo y que mantenían una buena relación de amistad y de respeto. Los fans, que habían sido testigos y cómplices de su historia de amor, sintieron un duro golpe. La decepción fue palpable y el debate sobre las causas de la separación se reavivó con fuerza. La separación de Kerem y Ande fue, sin duda, una lección sobre la importancia de la privacidad, de la libertad y de la autenticidad. En un mundo donde la fama y el éxito pueden ser efímeros, donde la imagen y el escaparate a veces valen más que los sentimientos, es fundamental ser fiel a uno mismo y proteger los sentimientos y las relaciones personales, por encima de cualquier otra consideración. Entonces, resumiendo todo lo que hemos hablado hoy, y después de analizar cada detalle, podemos concluir que, si bien no hubo un complot perfectamente orquestado para ese
Parar a Kerem y a Ande si existieron presiones, intereses contrapuestos y estrategias que intentaron influir en su relación. La industria, los medios de comunicación, los fans, todos jugaron un papel, más o menos consciente en este drama. Pero al final, lo más importante es que Kerem y Ande supieron mantener su amor durante un tiempo, y que ambos han seguido adelante con sus carreras profesionales con gran éxito, demostrando su valía y su talento. Y ahí lo tienen, amigos. La verdad detrás del rumor de que querían separar a Kerem Bürsin y Hande Erçel, con todos sus matices, sus claroscuros y sus misterios. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado informativo, revelador y por supuesto entretenido. Sé que a muchos les gusta este tipo de contenido, que adoran el chisme y que disfrutan de estos análisis profundos. Espero que este vídeo haya cumplido con sus expectativas y que les haya brindado nuevas perspectivas sobre esta apasionante historia. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. De verdad, muchas gracias. Su tiempo, su atención y su interés son el motor que impulsa este canal. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hubo presiones externas? ¿Qué piensan de la separación de Kerem y Hande? ¿Qué teorías tienen? ¿Qué detalles les llamaron más la atención? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué opinan, qué sienten y qué piensan. Compartan sus teorías, sus sentimientos, sus análisis y todo lo que se les ocurra. La conversación es importante. El debate es enriquecedor. Y por favor, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Semana tras semana, les traigo nuevos análisis, nuevos chismes y nuevas historias para compartir. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso, lleno de drama, de amor y de mucha, mucha emoción. ¡Chao!